Natalia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Buenos días, ¿cómo están, queridos? Un gusto poder estar con ustedes. Saludos Susana, Diana, un saludo para vos, también para tu esposo, familia allí. Natalia, hola. Hola Eddie, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias por el saludito de la vez pasada. Sí, más claro que me acuerdo de la iglesia de Capiatá. Linda iglesia, hermosa. Bien misionera siempre. Bien, vamos a alabar al Señor con este cántico. A ver aquí. Te presento, Señor, mi débil corazón, blanqueados por tu amor. Te presento, Señor, mi débil corazón. Tómalo en tus manos, Dios, límpialo con tu amor. He caído tantas veces cosechando dolor, y a pesar de todo soy blanqueado por tu amor. La 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 la. Sé que soy pecador y te pido perdón. Necesito paz completa, paz en mi corazón. Sé que soy tan vulnerable en volver a mi error, y a pesar de todo soy blanqueado por tu amor. La 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 la. Amén. Blanqueados por su amor, claro que sí. Y por eso, una vez que somos blanqueados por su amor, tenemos que pedirle siempre al Señor que nos pueda conceder un corazón nuevo. Por eso vamos a cantar: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para que podamos adorarlo, para que podamos servirlo, ¿sí? Que sea dulce como la miel, ¿sí? Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón como el de Él. ¿Cantamos juntos? Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el
para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, un corazón, Señor, como el tuyo. Amén. Un corazón como el suyo, claro que sí. Vamos a hoy a tocar un temita lindo en este proceso que hemos iniciado el conocer a Dios. Y si hoy podemos sentirnos perdidos, no sé cómo te sentís vos, en necesidad de Dios, la idea es que con el tema de hoy podamos buscar en nuestro corazón nuestra condición, ¿no? Dios ve nuestra condición. Y cuando nosotros trabajamos con el Espíritu Santo a través de su palabra, Dios va a hacer una obra linda en nosotros. Por eso este cántico que está en el Salmo, en el himno 291, que habla "Perdido fui a mi Jesús", es quizás el himno con el cual vamos nosotros a introducirnos en la temática de hoy. Así que les invito a cantar conmigo el himno 291. Perdido fui a mi Jesús. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, Él mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí
Muy bien. Vamos a orar y vamos a irnos al temita de hoy. Un temita lindo, que por lo menos es un tema que personalmente lo considero como la parte inicial, ¿no? de nuestra manera de acercarnos a Dios. Entrar en un terreno muy, muy personal de esa relación. Vamos a orar. Les invito allí donde usted se encuentre, que me acompañe con una oración. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias Señor por la bondad que nos concedes en este día de la vida. Qué lindo, Señor. Tenemos una oportunidad más para estar contigo, para suplicarte que hagas en nosotros morada, Señor, a través de tu palabra, mediante el magisterio del Espíritu Santo. Señor, que hoy, al presentar esta temática desde tu palabra, nos ayude a estrechar más esa relación contigo, para conocerte más, para que esa relación pueda generar en nosotros siempre ese sentido y el deseo de eternidad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente. Queremos pedir que nos des entendimiento a través de la acción de tu Espíritu. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con tu revelación, de lo que anhelas en nosotros, para que esta relación de conocerte pueda realmente ser nutritiva, pueda ser una relación sana, equilibrada, que nos traiga a nuestra vida gozo, alegría y también crecimiento. Señor, no sé en qué condición están aquellas personas con las cuales en este momento estoy conectados con ellos. Yo sé mi condición, Señor. Y me gustaría que también tú te reveles en mi vida, en la vida de mis amigos que están en este momento conmigo, para que también tú nos ayudes a ver tu visión de cómo estamos nosotros hoy frente a ti. Porque necesitamos, Señor, la perspectiva tuya, la perspectiva que tú solamente nos puedes dar, que es la perspectiva más equilibrada, más sana para nosotros. Por eso, Señor, revélate, haz morada con nosotros, trae la presencia de tu Hijo a través, por favor, de tu Espíritu Santo, para que Él nos lleve a ese punto importante que hoy vamos a estudiar, el tema del quebrantamiento, la humillación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, quiero saludarles a ustedes. Gracias por su compañía, gracias por este momento de compartir la palabra, de uno no sentirse solo aquí, ¿no? Estoy con mi hijita, la más chiquita, Tamira. Pero estamos, gracias a Dios. Algunos preguntan cómo se encuentra, me han llamado. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos contenidos por el Señor, estamos trabajando también desde acá, desde la casa, todo lo que se pueda, y queremos de todo corazón también que usted se encuentre bien, ¿sí? Y sepa que si necesita algo, charlar con alguien, acá usted se puede contactar conmigo a través del Facebook, mandándome un mensajito, y podemos buscar la manera de comunicarnos a través de Zoom, a través de lo que usted, si necesita de este servidor, acá estamos, ¿sí? Para ayudarlo, para charlar, para dialogar, para estudiar la Biblia juntos, si usted quiere algún tema en particular en su vida personal, usted me escribe y entramos en contacto para estudiar la palabra. En esta mañana, en este caminar que hemos iniciado hacia ya 17 jornadas atrás, en esta búsqueda de el conocer a Dios, que es tan importante desde la visión cristológica, la visión de Jesús, la vida eterna consiste, por supuesto, en conocerlo a Dios y conocerlo
de manera particular a Él a través de la revelación que nos dio mediante su Hijo. Ahora, nosotros sabemos que esta revelación fue también de una manera inicial con todo lo que tenemos revelado en el Antiguo Testamento y también con la revelación del Nuevo Testamento. Porque Jesús fue bien categórico cuando estuvo hablando con los religiosos de su época. Las escrituras, que en esa época las escrituras eran las que Jesús tenía, que era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Y Jesús dejó bien en claro, esas escrituras dan testimonio de mí. Entonces, no podemos nosotros ignorar lo que dice el Antiguo Testamento, porque también es la palabra de Dios autoritativa y tiene la función también de mostrarnos lo que Dios es, cómo Él actúa, cómo se relaciona con su pueblo. Y esta mañana yo quiero hablarte un poquito sobre qué nos enseña Dios y por qué es tan importante para Él, en mi relación con Él, que yo pase por un proceso de humillación. Esto no nos gusta, sinceramente no nos gusta. ¿Por qué es necesario vivir esta humillación que el Señor quiere producir en nosotros? Cuando nosotros hablamos de humillación, no nos gusta la palabra, a nadie nos gusta que nos humillen. Es feo esa palabra, desde digamos, la connotación humana, humanística, ¿no? Nadie quiere ser humillado. Sin embargo, queridos, en la Biblia, para Dios, y esto es lo que Dios hoy nos muestra de su persona, que Él, en esa relación que está iniciando en mi corazón a través de su palabra, necesita llevarme al punto del quiebre, al punto de la humillación. La palabra, en el Antiguo Testamento tenemos una palabra para humillación que se usa muchas veces y se la usa de una manera activa y también se la usa de una manera reflexiva, de una manera pasiva. Cuando se refiere a una manera activa es cuando uno quiere someter y humillar a otros. Pero cuando se usa de una manera pasiva, reflexiva, es cuando yo recibo la acción de llevarme al punto de la humillación. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo allí en Egipto y ellos clamaron, Dios le dijo a Moisés que él iba a humillar a esa nación, y aquí el sentido tiene que ver con el aspecto de sometimiento. Iba a someter a esa nación para que su pueblo pueda ser liberado. Entonces también la humillación se entiende como un sometimiento, o sometimiento al punto de rendirme, de quebrarme. En una manera reflexiva, una manera pasiva, nosotros vamos a encontrar algunas expresiones en la Biblia que hablan sobre la humillación. Alguien dijo, ¿qué viene primero? La humillación, el arrepentimiento, la confesión, el perdón. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que ir hacia el camino del perdón. Dios nos tiene que llevar hacia el camino del perdón. Pero para llegar al camino del perdón, yo tengo que entender cuál es el proceso que Dios hace en mi corazón. Este proceso puede ser rápido de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos ante la revelación de Dios. Si estamos duros, el Señor va a trabajar por más tiempo con nosotros, hasta que nosotros decidamos llegar al punto de la humillación o no. Pero vamos a ver algunos textos. Vamos a ir, por ejemplo, al libro, abra su Biblia conmigo para que usted pueda acompañarme en forma cognitiva. Yo no quiero que usted se sienta en ningún sentido manipulado ni nada por el estilo, simplemente mostrar
¿Qué es lo que Dios me revela de Él acerca de el concepto que Dios tiene de humillación para nosotros? ¿Por qué es tan importante que yo lo entienda? Vamos a ir al libro de Levítico. Allí en el libro de Levítico nosotros encontramos una referencia que hace el Señor en el capítulo 26, Levítico 26, habla de bendiciones de la obediencia y también, por supuesto, las consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 41, hablando como consecuencia de la desobediencia de su pueblo, si el pueblo entraba por el camino de la desobediencia, ¿cuál era el camino para la restauración? Dice, fíjense en el versículo 41. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Aquí habla de una acción divina para tratar de llevar al pueblo, al desobediente, a una comprensión de dónde está poniendo sus pies y hacia dónde se está yendo por causa de la desobediencia. Entonces dice, y entonces se humillará su corazón, incircunciso, dice acá, ¿no? O sea, no convertido, y reconocerán su pecado. Fíjense que acá primero dice humillar el corazón, humillar la mente, humillar los pensamientos, las emociones. Es todo lo que tiene que ver con nuestro sentido cognitivo, pero también con todo nuestro ser, ¿no? Dice, entonces se humillará su corazón, no convertido, vamos a hacer la traducción de esta palabra incircunciso, no convertido, y reconocerán su pecado. Fíjense que aquí, si usted lee todo el capítulo 26, va a entender mejor. Le estaba hablando al pueblo que él había sacado de Egipto y que le había dado la oportunidad de ser el pueblo elegido del Señor y que iba a tener todas las bendiciones. Ahora, querido, nosotros cuando nacemos en este mundo, yo ya he dejado en claro que no somos responsables de nacer con una naturaleza que nos inclina hacia el mal. Somos responsables de, teniendo el conocimiento de poder poner en sujeción esa naturaleza por la gracia de Dios, nosotros optamos por darle rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa para aumentar la presencia del mal en nosotros y a través de nuestras acciones en el entorno donde yo me muevo. Entonces, estamos en un camino de desobediencia, al igual que los israelitas, conociendo, decidían ir por otro camino. En el caso que decidieran ir por otro camino, Dios ya le había advertido cuáles serían las consecuencias. Pero que detrás de todo eso, Dios siempre está buscando la reconversión, el volver a Dios. Entonces acá habla, dice, de humillar el corazón no convertido. O sea, humillar nuestra vida no convertida. Este es un texto interesante. Ahora, cuando nosotros también vemos dentro del Antiguo Testamento, cuando el rey Salomón está orando, allí en el capítulo, en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, nosotros encontramos también este aspecto de la humillación. Vamos a ir al capítulo 7 de Segunda de Crónicas y el versículo 14 de manera particular. Después vamos a ir un poquito más adelante. Dice Segunda de Crónicas 7, 14. Miren lo que dice. Este es un texto muy conocido y que hay una condición inclusive, ¿no es cierto? Porque comienza, sí, eso es condicional. O sea que la humillación es una condición para el siguiente paso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
yo quiero que queden claro aquí. No estoy hablando aquí del coronavirus ni nada por el estilo. Yo estoy hablando aquí del virus más importante que existe en nuestra vida como seres humanos, que es la presencia de esa naturaleza que es tan fácil que nos lleve a hacer el mal. Y hasta nosotros nos quedamos sorprendidos a veces de las cosas que hacemos o decimos, que decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Porque nuestra conciencia ya habíamos visto que nos acusa porque Dios ha establecido una ley interna en nosotros, que nos dice bien claro que estamos yendo por un camino equivocado. Pero para entrar en esa relación de eternidad, sabemos que Jesús es el camino, lo vimos ayer. Pero cuando yo voy a ir al puerto, voy a comenzar a transitar ese camino, Dios me lleva primero a este punto de humillación. Acá dice bien clarito, si se humillare mi pueblo, lo más importante para Dios es la humillación. ¿Qué significa eso en el sentido? Ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a mirar los textos primeros y después vamos a ir viendo este tema de la humillación. En el capítulo 12 del mismo libro, nosotros vamos a encontrar en el versículo 6, 7 y 12 otra experiencia, pero ya no en el rey, en las palabras del rey Salomón, sino en la experiencia de Roboam, ¿no es cierto?, los príncipes de Israel y los reyes. Y fíjense, el versículo 6 dice así: estaban ante una situación adversa, estaban por ser invadidos, rodeados, fueron rodeados, así que también vivían un aislamiento. Y entonces aquí en el versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y miren ahora lo que dice el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no derramaré mi ira contra Jerusalén. La humillación es un punto muy importante que lo entendamos. Esta humillación no es producto de nuestra acción. Es la manera en cómo Dios logra en nosotros el sometimiento, pero voluntario. Ahora, yo quiero leerte una cita que me parece muy pertinente. Esta cita dice lo siguiente. Miren, está en El Camino a Cristo, un libro muy lindo, y dice así: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Esta palabra imposible deja en claro que no hay en nosotros ningún poder para sacarnos de ese hoyo. Todo lo que nosotros hagamos dentro de ese hoyo va a ser hundirnos más. Toda acción que queramos hacer dentro de ese hoyo del pecado va a ser simplemente cavar para seguir hundiéndonos más. Entonces dice, ¿por qué? Porque nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Ahora, una vez recuerdo, estábamos en una entrevista, no una reunión, con varias damas, estaba mi esposa, y bueno, teníamos un grupo pequeño en la casa de una señora allí en Uruguay. Y yo justamente hablaba de esta situación del pecado y todo esto. Y había una señora, ya mayor la señora, y decía, pero yo no creo que todas las personas tengan pecado. Y claro, mi hijita Tamira en esa época era más pequeñita, y decía, su hijita, por ejemplo, dice, ¿cómo va a ser ella? Usted me va a decir que ella
es una pecadora. Si es un angelito. Entonces yo la miré y le dije, ¿usted por qué no vive en mi casa? Le digo yo. Y se quedó seria, ¿no? Entonces, claro, un niño, uno dice, es un ángel, pero enseguida uno ve también esa dimensión del mal que existe en un niño. Póngale 2 juguetes o un chupetín a un niño y un niño va a ver cómo enseguida en un momento comienzan a luchar por a ver quién tiene la supremacía sobre aquel juguete o sobre aquel dulce. Y esto, en la humillación, nos tiene que ayudar el Espíritu Santo a reconocer que yo no puedo cambiar. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto? Dice, no lo puedo cambiar. Ahora, la educación, sigue diciendo la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Ellos pueden producir una corrección externa de la conducta, por eso que hay muchos cristianos conductistas, que solamente hay un cambio externo, ¿no? Entonces se pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder, y aquí es donde entra mi entendimiento de saber de que esto lo tiene que obrar Dios en mi corazón. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y miren, porque es tan importante el tema que vimos ayer, sigue diciendo la cita, ese poder es Cristo. Ese poder no lo tiene un predicador, no lo tiene una iglesia, no lo tienen los libros de teología, no lo tienen. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma. O sea que Dios acá me dice lo siguiente cuando yo entiendo el tema de la humillación. Me dice, Francisco, escúchame bien. Tú tienes un corazón malo. Esa naturaleza, lo único que produce en ti es lo malo. Aunque vos quieras hacer lo bueno, es tan fuerte porque vos estás queriendo dominar esa naturaleza con tu humanismo. Y lo vas a lograr en aspectos externos, pero por dentro, el volcán sigue, ¿sí? El hecho de que no salte de la lava no significa que el volcán no esté trabajando por dentro. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso la Biblia dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios. Y dice, y a la santidad. Si querés buscarlo, está en el capítulo 18, en el párrafo 1. Perdón, en la página 18, párrafo 1. Camino a Cristo. Un hermoso libro. Si no lo tenés, pedímelo que te lo envíe. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es el arrepentimiento, en el Antiguo Testamento tenemos esto. Habla de, primero nos lleva a comprender. Entonces, ¿quién es el que puede someter esta naturaleza? Ahí es donde ahora yo entiendo. ¿Quién puede someterme a mí? Yo no puedo someterme. No tengo el poder de someter mi propia naturaleza. No, puedo sí educarme, puedo instruirme, puedo cambiar mi estilo de vida, pero todo por fuera, pero por dentro sigo siendo un homicida, sigo siendo un vanidoso, sigo siendo un orgulloso, sigo siendo un pecador, que practica el pecado, pero desde mis pensamientos y mis emociones, y eso es exactamente lo mismo que hacerlo desde afuera. Y creo que este es uno de los engaños más grandes que el enemigo de Dios hace. Como nosotros nos manifestamos comportamientos externos que contradigan la voluntad de Dios,
pero por dentro no estamos de acuerdo con lo que está haciendo nuestro cuerpo afuera. Lo hacemos por un costumbrismo o porque nos hace sentir bien, pero por dentro no tenemos todavía el cambio del corazón. Y yo debo entender que esto es lo que Dios está esperando que se produzca en mí. Él debe llevarme al punto de permitirle a Dios que someta mi naturaleza con su gracia, con la presencia de Cristo. Por eso que allí, en el capítulo que estábamos viendo, en el capítulo 12, el versículo 12 de Segunda Crónica, vuelve el punto y dice: y cuando él se apartó, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. ¿Por qué es tan importante entender la humillación? Porque si no hay una verdadera humillación, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento. Y yo quiero experimentar el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que Dios acepta de mí. No un falso arrepentimiento que lo entendemos muchas veces como remordimiento, miedo a las consecuencias de mis actos. Entonces usted puede sentir en su vida mucho remordimiento, pero otra cosa, el arrepentimiento. El arrepentimiento procede después de la humillación. Primero Dios tiene que someter nuestra naturaleza, y para eso nosotros tenemos que dejar que la gracia de Dios nos someta. Pedirle a Dios eso. Ahora miren lo que dice el Nuevo Testamento en relación al aspecto de la humillación. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios, en Mateo, por ejemplo, capítulo 23, en el versículo 12, Jesús, hablando justamente a los escribas y fariseos de la época, dice una palabra allí, en el versículo 2 dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está uno de los resultados positivos de vivir la humillación a la manera de Dios. Y en Lucas, si usted va ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y en el capítulo 18, vamos a encontrar también el tema de la humillación. Por ejemplo, en el 11, dice lo siguiente: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La misma palabra, pero miren ahora en el contexto de aquella experiencia que él cuenta del fariseo que fue a orar al templo y el publicano. Y eso está en el capítulo 18 del libro de Lucas, donde en el versículo 14 dice lo siguiente: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es importante entender, de que Dios está obrando en mi corazón, en primer lugar, para llevarme a esa humillación. Muchas veces nosotros queremos ir al arrepentimiento sin haber sido humillados. Y quizás es porque no entendemos lo que es la humillación. Pero la humillación tiene que ser comprendida en esa relación. Es decir, esa humillación no es en el sentido de avergonzarme. Dios no te avergüenza en el sentido como lo hacen los seres humanos. La humillación es llevarte al punto de entender de que sos impotente para trabajar con el poder del pecado que hay en tu corazón y en tu mente. Sino que te ayuda a ver que el único que puede sacarte de esa condición es Cristo y su gracia. Y es allí donde tú llegas al punto de decir:
no puedo más, Señor. Si tú no obras en mí, esto para mí es imposible. Ahí llegamos al punto de la humillación. Entonces, por eso que los ejemplos de humillación, cuando uno ve, por ejemplo, entre David y Saúl, alguien preguntó por qué Dios fue tan benévolo con David y tan duro con Saúl. Porque David tenía un corazón que cuando el pecado era revelado en su vida, el poder del pecado, él caía en un punto de humillación y quebrantamiento, como su corazón era tan sincero y no tenía miedo de ocultar su pecado, porque a él lo que le importaba no era su pecado, lo que le importaba era recibir el perdón de su pecado. Por lo tanto, no iba a dejar que la presencia de ese pecado lo lleve a él a apartarle de la presencia de Dios. Para David, vivir en la presencia de Dios era lo más importante. Y él llegó a experimentar en ese gran pecado que cometió en su vida, por eso existe el Salmo 51, ¿no? Esa confesión tan profunda que más adelante vamos a hablar un poquito sobre la confesión, pero hoy queremos concentrarnos en este aspecto de la humillación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la humillación es el punto del quebrantamiento. Es el punto del quebrantamiento. Y es el momento donde la revelación de Dios me lleva al punto de entender que en mí existe el mal y que mi corazón, si no está subyugado por la gracia divina, va a producir en mi vida los efectos propios del pecado. Y yo necesito comprender que debo reconocer mi ineptitud, mi incapacidad para accionar sobre mi naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es entonces el camino? El camino es admitir en mi vida a Cristo, porque es el único que puede darme la victoria sobre mi propia naturaleza. Por eso que tenemos que entender también aquí que el testimonio de que da las Escrituras son los elementos importantes para que Dios establezca el paradigma, establezca la estructura en mí para vivir una vida de victoria. Si yo quiero ser un cristiano sin la palabra de Dios, pues entonces no tendré cómo alimentar mi naturaleza espiritual. Y quizás allí está muchas veces nuestros fracasos. Queremos en las 24 horas del día, con 5 o 6 minutos, 1 hora de estudio de la Biblia, queremos enfrentar 24 horas de constante batalla contra una naturaleza tan fuerte que tenemos nosotros. Por eso nosotros, al estudiar la Biblia, nos conectamos con Cristo. Y debemos llevar la presencia de Cristo en nuestras vidas a través de lo que hemos estudiado, a través de lo que Dios nos reveló en ese encuentro a través de su palabra. Entonces, aquí tenemos que entender de que es a quien yo le dé mi prioridad en la alimentación de mi mente, de mis pensamientos. Por eso cierro mi reflexión en esta mañana con un ejemplo en la vida de Pablo, capítulo 7 del libro de Romanos. Quizás Pablo es el que mejor nos aclara este tema de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, de cómo realmente
Pablo, que era una persona que vivía en Cristo, era consciente de esa lucha diaria que debía vivir, de someter en humillación, ¿no? Llevar mi naturaleza a la constante humillación y al sometimiento bajo la gracia de Dios. Y él dice en el capítulo 7, versículo 14 en adelante, él lo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas ya soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado significa que el pecado es mi dueño. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiendo? Porque porque no hago lo que quiero. Quiero hacer el bien, en otras palabras. Sino lo que aborrezco, eso hago. Miren qué interesante. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me está mostrando que estoy en un camino de equivocación. Y entonces el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, con nuestra mente nosotros anhelamos hacer el bien. En un sentido, hay una parte de nosotros que quiere hacer el bien, que quiere estar en contacto con Dios. Pero hay un poder fuerte en nosotros que nos lleva a ignorar a Dios. Y ante cualquier cosita que pueda alimentar nuestra naturaleza carnal, ya somos desviados de Dios. Por eso es tan importante lo que usted mire, lo que usted lee, lo que usted escucha y hasta lo que usted piensa. Entonces, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo, lo está diciendo Pablo, bajo la comprensión de lo que es la naturaleza pecaminosa en la carne humana. Porque el querer el bien está en mí, pero no el poder de hacerlo, dice. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y entonces voy a ir al punto del versículo 24. Miren a qué punto Pablo llega. Miserable de mí. Esto es una aclamación de Pablo. Una aclamación de un corazón necesitado de ayuda, necesitado de un poder, y un corazón que reconoce su incapacidad, su ineptitud para dar solución a esa naturaleza tan fuerte que existe en cada ser humano. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, el capítulo 7 no termina ahí, sino que el versículo 25 nos lleva a la solución. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, miren qué es lo que nos dice Pablo aquí. Es lo mismo que decía allí la cita del Camino de Cristo. Nuestro corazón es malo. No lo podemos cambiar. No tenemos poder para hacerlo. Los estudios que hagamos, que no es nada malo estudiar, pueden enriquecer aspectos de nuestra vida, pero no pueden cambiar o no pueden subyugar esa naturaleza tan fuerte que hay en nosotros. Por eso que para que mi arrepentimiento sea genuino, yo debo llegar al punto de la humillación. ¿Y cuál es la humillación? Te lleva al punto de la contrición. De entenderte, o sea, de entenderte vos. Dios te ayuda a entenderte de que existe en ti algo que es tan fuerte, que no lo va a poder cambiar tus aptitudes que hayas adquirido, ¿sí? Puede haber un cambio externo, pero para que tenga un verdadero sentido en nuestra vida y que podamos ser felices, tiene que haber un cambio desde adentro. Y ese poder únicamente lo hace Dios cuando tú permites que todos los días las Escrituras, sus palabras, sus pensamientos, inclusive
sus emociones, sus sentimientos por ti, que Dios expresa aquí en su palabra, lleguen a ser parte de mi vivencia en esa relación con Él. Entonces, ese testimonio sencillo y directo de las Escrituras van siendo inculcadas en el corazón, en el tuyo y en el mío. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, que va poniendo esta palabra en nosotros, comienza a operar, a producir una fuerza de convicción en primer lugar. Soy convencido, por eso, ¿recuerdan lo que dijimos allí? Que el Espíritu Santo me lleva a la convicción de pecado en primer lugar. Y este es el camino más clave antes de llegar al arrepentimiento. Tengo que vivir este proceso de humillación. Y este proceso de humillación es una batalla que se produce en mi corazón, en mi mente, en mi comprensión cognitiva también, por supuesto, es la más importante. Yo tengo que comprender, como Pablo está comprendiendo aquí, que es imposible para él solucionar este tema. Entonces, ¿podemos sentirnos miserables? Sí, pero no sin esperanza. Como Pablo se expresó miserable, pero un miserable con esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces el poder del Espíritu Santo opera en el corazón de aquel que busca en las Escrituras. Por eso quiero cerrar con lo que dice Santiago en el capítulo 4. En el capítulo 4 Santiago nos dice el secreto, ¿no es cierto?, de no ser dominado por el mal. Él lo expresa de una manera muy linda. Dice en el capítulo 4, versículo 6 y después versículo 10. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, ¿quiénes son los humildes? Aquellos que comprendieron su naturaleza y que no viven en la soberbia de que pueden salir ellos por su propio esfuerzo. Pablo me dice que es imposible. Entonces en el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere exaltarte como su Hijo. Así como fue exaltado Cristo a la gloria, así Dios quiere exaltarnos al mismo lugar. Ser glorificados, ser transformados por la gracia de su poder. O el poder de su gracia, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo necesito vivir esta humillación. Por eso, querido, tenemos que trabajar más con el Señor, más con su palabra, y llegar a esa comprensión de que si Cristo no está conmigo, si yo no estoy atravesando ese camino, el camino de la vida, ¿no? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino por el cual yo tengo que transitar, y me lleva a una verdad, y esta es una verdad bíblica. La humillación es una de las enseñanzas de Jesús, que me pone en el punto del siguiente escalón. El primer escalón que yo debo transitar en este camino es el camino de la humillación. Y el Espíritu Santo trabaja en mi corazón intentando ayudarme a comprender mi condición, a comprender cuál es mi naturaleza. Por eso vamos a ver más en los siguientes encuentros que tengamos este tema de la humillación, el arrepentimiento, la confesión. Elementos fundamentales para que esa eternidad se geste en mí y que yo, cuando me relacione con Dios, lo primero que tengo que buscar en Dios es que Él humille mi naturaleza, la subyugue,
Y que esa humillación a mí no me tenga que poner en vergüenza delante de los hombres, porque no me pone en vergüenza delante de los hombres. Me exalta delante de los hombres, porque soy un hijo de Dios. Entonces, no le tengamos miedo a la humillación. Esta humillación es buena, es redentora, es restauradora. Se inicia el camino de la restauración con ese punto de la humillación. Y es lo primero que Dios quiere producir en ti y en mí. Oro en mi corazón para que tú luches para buscar esa humillación en Dios. Y yo oro también en mi corazón para que la soberbia no se enseñoree de mí, sino que Dios me lleve por ese camino de humildad como Cristo me muestra. Y que esté dispuesto a pisar ese primer peldaño de la humillación para seguir después el siguiente peldaño en este camino, que es Cristo, que es la verdad y también es la vida. Oramos. Vamos a orar en esta mañana, por supuesto, como siempre lo hacemos. Pedirle a Dios que nos acompañe, ¿sí? No sé si tú aquí has anotado alguna petición o algo. Quiero saludarlos a todos. Gracias por su compañía. Siempre es una alegría poder tener esta compañía de ustedes, ¿sí? Voy a saludar, antes de orar, quiero saludar a Caterine, a Graciela. Hola prima, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, querida. Claudio, gracias por tu saludo. También Susana Lagos, un saludo para ti, para tu esposo. Aide, gracias por tu presencia, Dios te bendiga. Catalina, también un saludo. Hola Francis, qué gusto saludarte. Bendice, dale mi saludo también a tu esposo. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte, colega. Edel, un saludo también para ti. María, Irene, Brandon, Elizabeth. Hola, Edgar, Dios te bendiga. Saludame a tu familia, por favor, allí en Concepción. María, ¿cómo estás? María Flego, Dios te bendiga. Marisa, también te mando un saludo. Jacqueline, Anaí Díaz, Brunilde, qué gusto, Brunilde. Me encantaba ir a tu programa de radio. Diolinda, también te mando un saludo. Hermana Dominga, Dios la bendiga. Y también a la iglesia ahí de Campo Verde. Raquel, un saludo Raquel. Paula, Mirna. Bueno, un saludo para Dora, mi tía, que está ahí también. Un saludo para ella. Betty, un gusto, vecina mía, de la época de mi niñez y juventud. Un saludo a Eunice, gracias por tu compañía también. Querido Raúl, cuántas cosas tengo para agradecer a Dios por haberte conocido a vos. También está Francisca, Mariana Villalba, bueno, están Maximiliano Villalba, bueno, qué lindo. Gabriela, Milka y bueno, Iris también, junto con Raúl, grandes bendiciones en mi vida. Henry, Dios te bendiga. Hermana Sandra y Rubén, Dios los bendiga también. Allí de Uruguay están ellos. Shirley, qué gusto saludarte, Shirley. Hermana Miriam y está también Susana Lema, Dios te bendiga. Saludo para Gervasio y bueno, la demás ya saludé, ¿sí? Estamos entonces en el momento de la oración. Y les invito a que podamos en esta mañana orar a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, después de estudiar tu palabra, de mirar estos pasajes de las Escrituras, tu Espíritu Santo nos ayuda a entender que tú quieres en esta relación, en este camino que hemos comprendido a través de lo que nos dice tu palabra, de conocerte a ti,
es también conocer lo que tú anhelas para nosotros, Señor. No es solamente tener un conocimiento teórico de ti, de lo que la Biblia dice acerca de tus atributos, sino de que esos atributos sean parte de nuestra relación contigo, que esos atributos puedan generar en nosotros una correcta relación contigo, que ese carácter que hay en ti, esa naturaleza, nos ayude a vivir contigo desde otra dimensión, Señor. En este momento quiero, de manera particular, orar para que en este tiempo, Señor, este tiempo de gracia maravilloso que vivimos, nuestro corazón pueda ser humillado, nuestra mente pueda llevar el sello de tu Espíritu Santo y llevarnos al quebrantamiento, a reconocer que es imposible que nosotros podamos dominar nuestra naturaleza, que es imposible que nosotros podamos guiar esta naturaleza pecaminosa. Lo único que vamos a hacer es lastimarnos y también lastimar a los que están cerca de nosotros. Por eso, Padre, quiero rogarte que quebrante nuestros corazones mediante tu palabra, de aquello que tú nos dices, de cuáles son tus anhelos para nosotros. Danos un corazón humilde, un corazón contrito, así como el de David, Señor. Que no tengamos miedos de nuestros pecados, porque tú ya nos diste solución para eso, sino que busquemos a Jesús, el único que puede realmente quebrantar nuestras vidas y traer nuestra vida a su sujeción, para que el mal no tenga poder sobre nosotros, para que nuestra naturaleza sea subyugada, sea dominada por el amor de tu gracia. Por eso, Señor, queremos en esta mañana pedirte con bondad que obres, por favor, en nosotros esa humillación que necesitamos, ese quebrantamiento. Padre, también quiero en esta mañana orar por mis amigos que están aquí conectados conmigo. No sé qué les pasa, no sé si están bien, están mal, están con preocupaciones, con dificultades, con miedo. Pero sé que tú deseas estar cerca de cada uno de ellos. Y sé que estás allí, en sus vidas. Te ruego que los abraces y le des también un corazón quebrantado. Oro también, Señor, y clamo a ti por este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo muy especial, claro que sí. Un tiempo donde podemos ver con claridad las cosas que ocurren y las que están por ocurrir. Y es el tiempo donde debemos buscar esa humillación, porque es el tiempo donde tu gracia debe darnos la victoria. Porque estás cerca, estás por venir por tu pueblo. Y queremos ser parte de ese pueblo, Señor. Queremos ser parte de los redimidos. Señor, como hijos tuyos también, sé que es el clamor y la oración de todo lo que estamos en este momento conectados. Te estamos clamando para que alivies
el dolor, el sufrimiento de este mundo en este momento. Hay muchas situaciones complejas, Señor, que se están generando, que no tenemos ni idea cómo va a terminar en el sentido de la vida de muchas personas. Todos los días hay personas que descansan por esta situación. Te ruego que cada una de ellas que está pasando por situaciones dolorosas puedan conocerte, puedan escuchar de tu amor. Oramos para que tu palabra corra este mundo y lleve la salvación en Jesús. Que esta situación que hoy vivimos como humanidad nos acerque a ti, nos lleve a quebrantarnos, a entender que no tenemos el poder para cambiar, sino que solamente dependemos de tu gracia y de tu intervención divina, Señor. Oramos por nuestros médicos, oramos por nuestros enfermeros, enfermeras, oramos por las personas de la ciencia para que ilumines su mente y busquen aliviar el sufrimiento, Señor, que hoy tiene la humanidad. Oramos por aquellos que están lejos de sus seres queridos, que han tenido que quedarse por circunstancias que conocemos, por esta situación, alejadas de sus seres queridos, viviendo en otros países, hasta esperar que esto pase, se levante la oportunidad de volver. Y Señor, sosténlo con tu gracia, rodéalo de personas que lo amen, que lo quieran, para que ellos no se sientan solos. Y también, Señor, te pedimos especialmente por las que están con otras enfermedades que no sea este virus, que también necesitan la intervención tuya en sus vidas. Y la operación más importante que todos necesitamos en este tiempo, Señor, es un trasplante de corazón. Saca de nosotros el corazón de piedra y pon el corazón de carne. Lávanos con tu palabra, límpianos, Señor. Que este sea lo que más busquemos en este tiempo. Gracias por las personas que están escuchando tu palabra a través de esta semana de predicaciones que hay en diferentes lugares. Te agradezco por la decisión de muchas personas que han decidido entregarse a ti, y también te agradezco porque mi hermana Flavia ha decidido, Señor, ser bautizada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pongo esta oración en tus manos, Señor. Amén. Queridos, que Dios me lo bendiga. Que tengan ustedes una jornada linda. Quiero que entiendas que si por ahí siento emoción cuando hablo con Dios, no es porque yo esté mal o algo por el estilo, simplemente es lindo hablar con Dios. Espero que vos lo disfrutes cuando hables con Él. Que tengas una linda jornada y Dios te llene de su bendición. Nos vemos mañana, Dios mediante. Estaré compartiendo con ustedes, si todo va bien, la escuela sabática, y después nos uniremos todos con el sermón que estará transmitido por las redes, ¿sí?, del pastor Bruno Razo. Bendiciones a todos ustedes. Dios me los bendiga. Tengan una buena jornada. Quieran ser mucho. Abrácense. No se peleen. Oren juntos. Intercedan por las personas. Dios está haciendo obra maravillosa en este tiempo. Y lo más importante, que lo haga en nuestra vida. Dios te bendiga.